Hola a todos, queridos amigos, familiares, hermanos en la fe. Espero en Dios se encuentren muy bien. Quiero darles la bienvenida a un nuevo video de vida y propósito y también recordarte que si aún no te has suscrito al canal, actives la campana de notificación y le des al botón donde dice suscribir para que así te enteres cada vez que suba un nuevo video. La verdad es que pensé bastante en qué hablar en este video que compartirles, pero sentí de parte de mi espíritu eh, hablarles de una reflexión personal que he vivido de los últimos días y que han retado mi fe, han confrontado mi corazón y por supuesto han traído bendición a mi vida y pienso que también puede bendecir la tuya. ¿Qué pensarías si te digo que hay muchos beneficios en la prueba? Seguramente pienses que estoy loca, pero la verdad es que hay muchos beneficios por medio de ella. Sea prueba, sea dificultad, sea una tormenta, sea dolor en nuestras vidas, esta produce en nosotros humildad, nos permite empatizar con el dolor de otros y ayudarle. La prueba nos quebranta, quebranta nuestro orgullo, nos hace depender más de Dios y menos de nosotros, nos hace mirar más hacia lo eterno y no a lo terrenal. También buscamos más a Dios, oramos más, leemos más la Biblia. ¿Vieron todo lo bueno que provoca la tormenta en nosotros? Y aunque no seamos conscientes con frecuencia de esta realidad, Dios sí que lo toma en cuenta. De hecho, uno de los métodos más usados y más efectivos de Dios para trabajarnos a nosotros son las tormentas. Si alguno que me escucha es padre o madre, puede sentirse identificado con la realidad de que a la hora de disciplinar o enseñar a su hijo, va a buscar el método más efectivo, la manera más ventajosa para enseñarles algo, para aplicar algo en ellos que produzca un fruto. De igual manera, nuestro perfecto Padre Celestial hace con nosotros. Él busca el mejor método para trabajarnos. Muchas veces tenemos la idea equivocada de que el estar bien significa no tener problemas, no tener pruebas. Y esto es algo antibíblico, esto es algo que no vemos en las escrituras. De hecho, vemos a lo largo de toda la Biblia la vida de hombres y mujeres que constantemente estaban en problemas, en pruebas, pasando por dolores, por dificultades, pero que éstas les ayudaban más a acercarse a Dios. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él provoca este tipo de circunstancias en nuestras vidas que nos quitan del lugar cómodo para ejercitarnos. Es curioso que la palabra tormenta hace alusión a dos significados. El primero de ellos es hacia un fenómeno meteorológico y el segundo hace alusión a algo que nos aplasta, que nos abate, que nos agobia, y esto sí que podemos aplicarlo en nuestra vida espiritual. Seamos creyentes o no, tarde o temprano vamos a tener que pasar el examen de la prueba, del dolor. Nosotros queremos evitar a toda cuesta el dolor, queremos huirle, tenemos miedo, pero si empezamos a ver en la prueba, el dolor, por medio de los ojos de Dios, como nos dice Santiago 1, que nos gocemos en la prueba, y creo que esto es algo de las cosas más difíciles del caminar cristiano, que es gozarnos, deleitarnos cuando pasamos por algo malo. Esto sí es posible, pero debemos de entender primero el corazón de Dios por medio de estas pruebas y estos sufrimientos. He tomado de la Biblia 3 ejemplos de diferentes tormentas que encontramos en ellas y que nos va a ayudar a poder entender lo que significa y lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones el día de hoy. Y te animo a que a partir de este video empieces a sacarle jugo a esas adversidades que estás atravesando y que no son malas, que tienen un propósito
para Dios y para tu vida. El primer ejemplo que encontramos, a la primera tormenta, la he llamado la tormenta de la desobediencia. Esta tormenta viene a nuestra vida por causa del pecado y la desobediencia hacia el Señor. Esta la encontramos en los capítulos 1 y 2 de Jonás. Aunque todos ustedes se conocen de memoria la historia de Jonás, lo hemos visto en los videos, en las historias, en la escuelita dominical, muchas veces no somos conscientes de lo profunda y importante que vemos en esta enseñanza. Es muy importante porque nos revela nuestros corazones orgullosos y necios. Quiero que me acompañes a leer en Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así: Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a hacer algo, pero terminamos haciendo todo lo contrario? Esto fue lo que le pasó a Jonás. Dios le hace un llamado, le da una misión, le da un lugar específico, pero él decide en su propia voluntad darle la espalda a Dios, hacerse loco y hacer todo lo contrario. Nos dice la palabra que él paga un pasaje para irse a Tarsis, sentido totalmente opuesto a Nínive, para huir de Dios. Él pensaba que estando allí podía escaparse, huir de la presencia de Dios. Sabemos el resto de la historia, que esta desobediencia de Jonás no pasa desapercibida para Dios y que el Señor provoca una tempestad, con dos razones. La primera de ellas es que Dios redime la desobediencia de Jonás para él glorificarse y que las personas que no conocían de él pudieran conocerle. Y esto también es una razón en nuestra tormenta. Si tú estás en ella, Dios la levanta para redimir tu necedad, tu desobediencia y glorificarse. Y esto lo vemos en el versículo 16 de este mismo pasaje de Jonás, que dice: Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Quiénes eran estos hombres? Estos hombres, nos dice la palabra, que eran pasajeros también de esa nave que iba a Tarsis. Estos eran impíos, no creían en Dios, no temían a Jehová. De hecho, tenían sus propios dioses. Pero a la hora de esa tormenta, de ver la realidad de un Dios vivo que había provocado eso para trabajar en Jonás, ellos terminaron adorando y sirviendo al Dios único. Y una segunda razón, y muy importante, es que el Señor levanta esta tormenta para que finalmente podamos arrepentirnos y confesar ese pecado. En Jonás 2, versículos del 7 al 10, dice la palabra: Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Y la segunda tormenta que he escogido en esta hora es la tormenta de la corrección. Esa tormenta la encontramos en el capítulo 4 de Marcos, en los versículos 35 al 41. Y dice: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca,
de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estas breves líneas podemos aplicarlas a nuestra vida hoy. La tempestad o la tormenta en nuestra vida es la prueba. Jesús durmiendo es la soberanía de Dios sobre todas las cosas que nos ocurren. La barca es nuestra vida. Y esa pregunta que hacen los discípulos al Maestro, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esa es nuestra incredulidad a la hora de acercarnos al trono de Dios. Nos dice la palabra que los discípulos estaban en el mar, entre la última vigilia de la noche, entre las 3 y 6 de la mañana aproximadamente, desesperados, llenos de temor, porque ya estaban a punto de hundirse. Dice la palabra que las aguas entraron, ya anegaban la barca. Entonces Jesús los ve y va y dice la palabra que Jesús estaba durmiendo. Él estaba muy tranquilo. Claro que Jesús sabía, claro que Jesús estaba al control de todo, pero tenía un plan. Y ellos van al maestro y les dice, Maestro, despiértate, no tienes cuidado, no tienes cuidado que estamos sufriendo, que estamos pasando por un mal momento. Jesús se levanta, calla al mar, pero les hace una pregunta y les reprocha su incredulidad y les dice, ¿cómo no tenéis fe? Y esta es una pregunta que Jesús quiere hacernos a nosotros hoy. ¿Cómo no tienes fe? Y creo que esta es la tormenta, amados, más difícil por la cual podemos atravesar, porque en esta Dios provoca una dependencia total de Él. Esto quiere decir que Dios quiere que dependamos al 100% de Él y no de nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas no nos van a ayudar. Él nos está llamando a que durmamos, sí, a que durmamos. Mira lo que dice el Salmo 3, versículos 4 y 5. Este salmo es tan real y que nos da una clave para entender esto. El Salmo 3, versículos 4 y 5 dice, Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Este salmo David lo escribió cuando huía de Absalón su hijo. Pongámonos en el lugar de David. ¿Cómo podía sentirse? Un corazón angustiado de padre, pero también como hombre, como ser humano, él estaba doblemente preocupado. Pero nos dice la palabra que él durmió, que él descansó, porque él confiaba en Dios, porque él sabía que Jehová era su escudo y su salvación, y que el Señor le iba a sustentar, le iba a cuidar. Asimismo, el Señor nos está llamando a dormir, a descansar. ¿Puedes tú descansar en medio de tu prueba? ¿Puedes tú confiar en que, así como Jesús dormía en esa barca, pero que estaba pendiente, que estaba atento de sus discípulos, puedes confiar y recordar que Jesús sigue estando al control de tu vida? ¿Que Jesús sigue teniendo al control el volante? Pues esto es lo que Dios quiere, que entreguemos la mochila y que sepamos que Él nos dice, estén quietos, que yo soy Dios. Y la tercera tempestad o tormenta es aquella que fortalece nuestra fe. Y esta está en Mateo 14, versículos del 22 al 33. Y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Me llama mucho la atención que Mateo en este capítulo resalta una frase muy importante y es Jesús enseguida hizo. Jesús hizo que sus discípulos entraran en esa barca y estuvieran en mar por un propósito. Entonces ellos entran a esta barca, se desata una tempestad, ellos están remando, haciendo todos los intentos humanamente es posible, pero Jesús estaba viéndole de lejos y se acerca a ellos caminando sobre el mar. Me encanta ver que Pedro de todos es el más osado. Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Ahora a continuación vemos que Pedro actúa. Pedro toma la decisión de saltar de la barca, o sea, de salir y empezar a caminar sobre las aguas. ¿Acaso Pedro tenía un superpoder o era más fuerte que los demás? No. Simplemente que Pedro obedece a la voz de Jesús cuando le dice, ven. Él mira a Jesús, él fija sus ojos en el Maestro y comienza a caminar por las aguas. Así nosotros, cuando escuchamos a Dios, cuando hacemos su voluntad, cuando obedecemos a ese llamado, comenzamos a caminar por las aguas, porque lo hacemos por fe. Pero aquí pasa algo. Dice la palabra que Pedro, cuando vio su alrededor, cuando le dio oído al viento, al problema, a la tempestad, empezó a hundirse. ¿Por qué nos hundimos? Es sencillo, hermanos, simplemente porque quitamos la mirada de Jesús. Cuando prestamos oído a la dificultad que es real, que está ahí, que no podemos negar, pero que ponemos toda nuestra atención en ello, empezamos a llenarnos de afán, de preocupaciones, de dudas, y la duda opaca la fe. Por eso Pedro se hundió. Y Jesús, luego que le extiende la mano, le dice, ¿por qué dudaste? Porque cuando comenzamos a dudar, comenzamos a hundirnos. Me conmueve ver cómo nuestro Señor siempre nos echa una mano. Dice la palabra que Pedro le dice, Señor, sálvame. Y Jesús extiende enseguida su mano y levanta a Pedro. Y así te levanta a ti, así me levanta a mí, pero tenemos que clamar a Él. Tenemos que pedir socorro, pedir auxilio, porque en esta tormenta estamos siendo fortalecidos por medio de su palabra, de la tormenta, de la adversidad, pero que Jesús sigue estando allí. Y esa es nuestra realidad. Eso es lo más hermoso de saber y tener a Jesús en nuestros corazones, que Él sigue estando al control. Ahora te pregunto, de estas tres tormentas, ¿en cuál estás tú hoy? ¿Será que estás en la de la desobediencia por causa de tu pecado, por causa de tu rebeldía contra Dios? ¿O que estás siendo fortalecido, así como Pedro, para que puedas poner tu mirada en la cruz? ¿O tal vez necesitas ser confrontado porque quieres tener el control de todo, pero el Señor te está llamando a dormir? Sea cual sea la tormenta en la que estés, déjame decirte que hay una buena noticia. Y es que no somos los capitanes, que tenemos un capitán que conoce el destino final, que abre el mar para nosotros, que nos conduce en medio del valle de sombra de muerte hacia esas aguas de reposo. Entonces, no te preocupes, mira
a Jesús, descansa y obedece lo que el Señor te está llamando a hacer. Recuerda que mientras tú descansas, Dios trabaja. Pero si tú trabajas, Dios descansa y permanece en silencio, porque Él quiere que dejemos que Él tome las riendas de nuestra vida. Él nos dice en la palabra que estemos quietos, que recordemos que Él es Dios. Así que sin más, me gustaría orar por ti, animarte a que en medio del dolor, de la prueba, de la adversidad, mira lo bueno, agradécelo. Dice la palabra que cada circunstancia, cada cosa que no sucede, obra para bien. Y allí tienes una oportunidad para crecer. Allí tienes una oportunidad para conocer más a Cristo. Déjame orar por ti. Cierra los ojos donde estás y acompáñame. Señor, te doy gracias por la vida de esta persona que está escuchando el video. Gracias por su salud, Señor. Gracias por su familia, por su hogar. Gracias porque tú levantas esta tormenta, Señor, para ella, para él, con un propósito. Señor, ayúdale a poner su mirada en ti. Ayúdale, Señor, a descansar. Ayúdale a reconocer ese pecado, Padre, a arrepentirse para buscarte más, Señor. Ayúdanos a que podamos entender que nuestra vida, Señor, está en las manos perfectas y que tú conoces el destino, Señor. Te damos gracias por aún lo que no entendemos, Señor, porque sabemos que obra para bien. Y te pedimos, Señor Jesús, que tú sigas, Señor, estando en nuestra barca y que cuando querramos presentarnos ante ti con duda, con incredulidad, sea tu Espíritu Santo, Señor, recordándonos tu bella palabra. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga.